Hola de nuevo, soy Luisa D'Argés y hoy nos adentraremos en el arte neoclásico. Empezaremos con una breve introducción sobre el nacimiento de este estilo artístico para terminar hablando de la arquitectura neoclásica y uno de sus exponentes más reconocidos en España, como fue Juan de Villanueva. Este estilo, que surge a mediados del siglo XVIII, se produce como un movimiento artístico tras unos años donde el barroco se había vuelto excesivo, donde se había perdido el ideal de perfección en pos del afán de sorprender, de llamar la atención y un olvido completo de la estética clásica. Pero no solo nace como una manera de renovar esta estética, sino que además produce un resurgimiento por segunda vez en la historia de recuperar los valores filosóficos a través del culto a la razón. Montesquieu, Voltaire, Rousseau trasladan estas nuevas ideas con un espíritu crítico, plantean que el orden nace del hombre y son fuertes defensores de la libertad del hombre y de pensamiento. Todas estas formas de pensar estaban encaminadas a cambiar la sociedad a favor de la modernidad y Francia se convirtió en origen del movimiento al dictado, por ejemplo, de la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, sustituyendo la religión hasta el momento guía del hombre por una ética filosófica ateniense y romana. Esta vuelta al pasado histórico recuperó los patrones estéticos del arte clásico greco-romano, oponiéndose al dramatismo del barroco y al exotismo del rococó. Se buscaba sobre todo la armonía y belleza sin estridencia y se buscaba una proporcionalidad y claridad imitando a la naturaleza. En Italia el movimiento además se acompañó por el descubrimiento en 1738 de las ciudades de Pompeya y Herculano que habían estado enterradas durante siglos por la ceniza del Vesubio. El hallazgo en tal estado de conservación despertó el interés de nuevo por el estudio de las artes clásicas. No olvidemos tampoco que la Revolución Francesa y sus proclamas de igualdad y libertad, fraternidad, contribuyeron de alguna manera a la ruptura de la tradición artística del momento, pues la aparente sencillez de este estilo neoclásico conllevaba además un componente revolucionario en las intenciones, con unos valores moralizantes y didácticos, con ideas como el heroísmo, el espíritu de sacrificio. Todo ello servía para construir un mundo donde la sociedad estaba encaminada a ser culta, racional y progresista, ya que la sociedad ignorante se convertía en una sociedad intolerante. No solo arquitectura, escultura o pintura participaron de este movimiento, sino que literatura y música se vieron influenciadas por las características de este estilo. La arquitectura, por ejemplo, se convierte en el estilo perfecto para los edificios civiles oficiales del momento, valoran las formas geométricas y la línea, respetan la pureza de los planos y los volúmenes sin interrumpir ninguna línea. Se distinguen obras de inspiración renacentista como hacen los ingleses o un nuevo neogriego como hacen en Norteamérica o Alemania y sobre todo un tipo francés más ecléctico con notas más academicistas. Con arquitectos como Gotthard Langa, William Thornton o Jean Stuart. La escultura, representada sobre todo por Canova o Houdon, presenta obras limpias, en perfecta exaltación de la belleza ideal, equilibradas y sutiles, podemos decir de una pureza fría. Se respeta el movimiento real de los cuerpos y en su mayoría muestran una actitud melancólica. Generalmente el material utilizado es el mármol, aunque a veces utilizan el bronce y el alabastro. La pintura, artistas como Jacques-Louis David, Ingres, Men o Bayeux apuntan al predominio del dibujo sobre el color, con contornos y superficies bien definidas, suprimen todo lo superfluo y eliminan además las emociones. Muestran escaso interés por escenas religiosas en favor de la pintura histórica y alegórica y buscan un sentido ético y moral. Utilizan sobre todo como técnica principal el óleo. La antigüedad clásica se convierte además en fuente de inspiración de la literatura neoclásica,
donde la crítica predomina sobre lo didáctico y surgen los conflictos de interés o el deber. Las pasiones se desarrollan con un lenguaje simple que hablan de lo cotidiano. La mitología o la naturaleza, como observamos en las obras de José Cadalso en España, Daniel Defoe en Inglaterra o Jean de La Fontaine en Francia. La música, sin embargo, en este periodo no puede ser llamada neoclásica, sino clásica simplemente, ya que no existían registros musicales de la antigüedad. Frente a esa extravagancia musical del barroco, se buscan ritmos regulares y constantes, dando sobre todo protagonismo a la línea melódica sobre la armonía. Buscan un estilo claro, equilibrado y simétrico, como podemos ver en autores como Haydn, Salieri, Mozart o Beethoven, que dan claras respuestas a ello. En el desarrollo artístico del nuevo estilo se pueden distinguir claramente dos etapas, una primera representada por dos teóricos alemanes y una segunda etapa que recoge la labor de las academias. En esta primera etapa descubrimos a Winckelmann, considerado el fundador de la actual historia del arte y la arqueología, que recuperó el ideal de la sociedad helénica, pues pensaba que la única manera de llegar a ser grande era imitando a los antiguos griegos. En una visita que realiza a las ruinas de Pompeya y Herculano, marca las directrices del estudio y conservación de los restos que se encuentran en las excavaciones. Idealiza la figura humana desnuda, siempre en blanco, eminentemente esculturas masculinas realizadas por Fidias o Prasíteles o Lisipo, que se demuestra años después que erróneamente de lo que pensaba el teórico, pues estaban policromadas. No olvidemos cuando ve el Apolo de Belvedere que lo transforma a un estado de emoción tal que convierte en dogma que la finalidad del arte es la belleza pura y que se logra solo a través de la visión dependiente del propio artista. El otro de los teóricos fue uno de los primeros y destacados alumnos de Winckelmann, Anton Menz, que además fue un afamado pintor. Este teórico es el gran divulgador de la idea estética de volver la vista a la antigüedad clásica, aunque desarrolló unos primeros años como artista en el rococó, supo recoger la frescura del mismo para fijar las normas del neoclasicismo y alejarse de esos cánones del barroco. Fue un pintor muy reconocido en Europa, siendo además un punto de referencia en el arte español del momento, influyendo en artistas como Galleu, que creció artísticamente a su sombra, o en artistas como Goya, que además consiguió trabajar en Madrid por primera vez gracias a una invitación del artista. La otra etapa se inicia por la labor que las academias de bellas artes como institución en el desarrollo de las distintas disciplinas artísticas hace que los oficios de pintores, escultores o arquitectos se conviertan en nobles artes liberales, pasando los artistas a ser profesionales independientes, separándolos de los gremios y alejándolos de las connotaciones medievales. Las academias, una vez fundadas, se acogían a la protección del Estado y con su labor contribuían a mantener una correcta educación neoclásico, donde los alumnos no tienen que iniciar su labor de aprendizaje en un taller, sino que aprenden en la academia todos los conceptos y las técnicas de su profesión. Los programas de formación incluyen prácticas dentro de la especialidad junto a clases de historia, mitología o comentarios de texto. Aunque el nacimiento de las academias se produjo años antes en algunos países, es en particular la Academia Francesa la que marca el ritmo en este periodo, sin olvidar otras magníficas como la de San Lucas en Roma o la Royal Academy de Londres, o podemos hablar incluso de la de San Fernando en Madrid. Convierte el arte académico en un arte oficial que marca unas normas a seguir por los artistas y según cada especialidad. Además de la estética, se cuida sobre todo el componente intelectual, todo ello para cumplir con los cánones establecidos por la academia. No solo se indica cómo enseñar arte, sino que controla la producción y la forma de mostrarlo. Un artista no era nadie sin la aprobación de la academia, y esto contribuye a que en años posteriores las academias vayan perdiendo el paso respecto al arte.
ya que para la academia el componente de razón lo convierte en una disciplina intelectual artística y contribuye a la planificación de los temas de la índole que fuera. El mensaje de la obra se enumera en orden de importancia. Las grandes obras históricas están en el escalón superior, mientras que el escalón inferior pues, está representado, por ejemplo, por un bodegón. De esta forma, la obra se ordena según comunica al espectador una idea. Respecto al aprendizaje, el alumno de pintura y escultura comenzaba con la copia de dibujos de antiguos grabados. Aquí podía participar todo aquel que quisiera. Tras soltarse artísticamente, los alumnos que resolvían adecuadamente este trabajo pasaban a realizar copias de estatuas antiguas y así aprendían anatomía y cómo hacer ropajes y pliegues. Finalmente, se pasaba a la tercera fase, a la que solo accedían aquellos alumnos sobresalientes que realizaban su trabajo ya con modelos reales. En cuanto a la arquitectura, los alumnos se formaban haciendo los proyectos que basaban en las normas de Vitruvio, el teórico romano, y de los renacentistas Viñoly y Palladio. La arquitectura neoclásica comienza así un desarrollo a mediados del siglo XVIII que deriva en distintas corrientes, pero que sabe combinar sobre todo a la perfección la claridad y la sencillez de las líneas. La antigüedad clásica es la base tanto en valores como en la estética racional en la Revolución en Francia, pero es con Napoleón cuando llega a su cenit a fines del siglo XVIII. Mientras que Mengs y Winkelmann mantenían el ideal de la perfección clásica para el arte, pues Napoleón mira a la Roma imperial como modelo sobre todo de exaltación de su figura y afirmación del nuevo poder centralizado, como hizo en el pasado el emperador Augusto. Napoleón emprende así un programa urbanístico de París para convertirla en su nueva Roma y planea la construcción de obras monumentales como la Magdalena, inspirada en la Maison Carrée, o el Arco de Triunfo. Inglaterra, Alemania o Estados Unidos, junto con Francia, fueron posteriormente singularizando cada uno la estética según los distintos parámetros de sus países y haciendo del neoclásico un arte en ocasiones utópico y pintoresco. Por último, pasaremos a hablar de la arquitectura neoclásica en España, donde ya conocemos que hasta bien entrada la primera mitad del siglo XVIII los monumentos religiosos, colegios y palacios eran los edificios eminentemente barrocos. Esto contrasta con esos edificios que se empiezan a realizar hacia la segunda mitad del siglo, impulsado por el gusto de las academias, en especial del empuje de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, aunque tienen mucha importancia también la Academia de Valencia o la Academia de Cádiz. Edificios que nos recuerdan a aquellos monumentos grecorromanos de líneas puras, simétricas y proporcionadas. Edificios sencillos, basados en las normas arquitectónicas y no en los efectos decorativos, donde los frontones se vuelven pulcros y las columnas vuelven a mirar los órdenes dóricos y jónicos. Estamos ante una revisión de la arquitectura bajo el concepto de desprecio a ese barroco mal llamado churrigueresco que se identificaba como una arquitectura sobrecargada y en exceso vulgar. Todo ello además se planteó como una nueva organización de la ciudad, introduciendo las mejoras para hacer de ellas lugares adecuados para los ciudadanos. En definitiva, es la academia la que inicia el camino para el desarrollo de estos nuevos proyectos urbanísticos como camino de eliminar el antiguo sistema barroco al que ya consideran caduco. Y vemos arquitectos que, aunque no podemos considerar neoclásicos puros, sí empiezan a abrir el camino de esta nueva arquitectura, como Sabatini, que empieza al dictado de Carlos III las transformaciones urbanísticas, como observamos en la Puerta de Alcalá o en el edificio de la Aduana de Madrid, o Torcuato Cayón, que en Cádiz impulsa la transición al neoclásico sin abandonar del todo el barroco, al igual que su yerno Ventura Rodríguez en Madrid, o Diego de Villanueva o José de Hermosilla. Pero si podemos hablar de un arquitecto en España que siga las normas del neoclasicismo, ese es Juan de Villanueva,
madrileño que se formó en la Academia de San Fernando, que pasó a estudiar en Roma, donde conoció las obras de la antigüedad y estudió ampliamente a Palladio, con construcciones además donde a veces se nota un punto herreriano, escrupuloso. Es nombrado a su regreso de Roma arquitecto del Escorial y empieza así realizando la casita de arriba para el infante don Gabriel, pensada para alojar conciertos. Tiene una planta rectangular con un espacio central sobre la que se asienta una segunda planta a la que se accede por una escalera de caracol y que se realza todo rodeada con jardines con terrazas de estilo italiano. En el Escorial también realiza la casita de abajo para el príncipe de Asturias don Carlos. Construye un edificio de 2 plantas en un principio en un solo bloque, al que posteriormente añadió un ala singularizada además el edificio por jardines comunicados por pórticos de columnas toscanas delante y detrás del palacete. Al finalizar estas obras, el rey le reconoce como el arquitecto idóneo para su proyecto urbanístico, trabajando así casi en exclusiva para la Casa Real, y es nombrado el director de la Real Academia de San Fernando, desarrollando de esta manera en su mayoría el trabajo en Madrid. El arquitecto Juan de Villanueva posee un estilo particular que se distingue sobre todo por el uso de líneas rectas y simetría de los elementos arquitectónicos, contribuyendo de esta manera a dar valor a la arquitectura neoclásica. En el oratorio del Caballero de Gracia realiza un edificio de planta basilical, falsas naves laterales limitadas por columnas de orden corintio y un nártex con un sobrecoro con bóveda de cañón y ábside, recordando esas antiguas basílicas romanas. Es también el autor de edificios como el Observatorio Astronómico de Madrid, que construye hacia 1790, que es un edificio muy original por tener un pórtico corintio hexástilo, doble sin frontón, de planta cruciforme, con 2 cuerpos adosados al cuerpo central, con un templete a modo de linterna rematado con una cúpula sostenida por columnas jónicas. También interviene en el Real Jardín Botánico de Madrid, asignado en un principio a Sabatini, con un estilo barroco, pero que finalmente realiza Villanueva, expresando en el diseño esas líneas depuradas del neoclasicismo europeo. Todo esto se hace dentro del programa real para hacer de la ciudad de Madrid el lugar monumental y moderno que deseaba el rey. Otros edificios emblemáticos del arquitecto son la Escuela de Guardia Marina de Cartagena o la Real Academia de la Historia de Madrid, el pabellón de caza del Príncipe en el Pardo o su intervención en la reconstrucción de la Plaza Mayor tras el incendio sufrido. También el hoy desaparecido Cementerio General del Norte, que se hizo acorde a los nuevos criterios de salubridad pública impuestos por el monarca. Pero si tenemos que hablar de un edificio que destaca sobre todos los demás dentro de la obra de Juan de Villanueva, es el actual Museo del Prado, que se concibió en un primer momento como un gabinete de historia natural, como una academia de ciencias y un salón de junta en su parte central. El arquitecto presentó 2 proyectos al conde de Floridablanca y quedó elegido el que finalmente cumplía con las normas de utilidad pública que se buscaba en este momento. A lo largo de los 2 siglos de existencia del edificio, pues ha habido más intervenciones arquitectónicas, pero sí podemos decir que el edificio recoge a la perfección el espíritu de Villanueva. Junto al Jardín Botánico y el Observatorio, pues este centro formaría parte de un centro científico y de estudios en la capital. Se sitúa a los pies de la iglesia y convento de San Jerónimo, al otro lado de la fuente de Neptuno y al lado contrario de la antigua puerta de Atocha. Por el tipo de terreno donde se asienta, que forma una leve ladera, concibe las distintas entradas para cada uso del edificio.
concibió el Gabinete de Historia Natural con entrada por la conocida ahora como Puerta de Goya al norte, en su planta alta, y la Academia de Ciencias en la parte baja de la ladera, con acceso por la puerta del sur del edificio, que conocemos actualmente como la Puerta de Murillo. La entrada al Salón de Junta es la parte central del edificio, situada en el Paseo del Prado, y es la llamada Puerta de Velázquez, con una monumental fachada, con pórtico dórico toscano, donde sobre todo predominan las líneas rectas, en un edificio de estructura alargada, austera y con una armónica ornamentación. Combina las formas, como son ventanas, frontones y columnas, de manera visualmente sencilla, pero con un desarrollado estudio. Parte de un eje longitudinal que divide en 5 cuerpos simétricos con 2 rotondas en los extremos. Y las galerías venecianas que los recorren de lado a lado están enmarcadas en una columnata sin fin con grandes ventanales. El edificio está conformado por un cuerpo central de planta rectangular, de donde parten las galerías que acaban en los 2 pabellones de planta cuadrada. Un paso adelante sobresale el pórtico con columnas de orden toscano gigante, entablamiento, cornisa y ático rectangular. Estatuas en hornacinas se alternan con los ventanales de la planta baja, acabados en arcos de medio punto, y las columnas jónicas son las que se alternan en la galería de la primera planta. Estamos en un edificio concebido simétricamente a la perfección, que para el ensayista y arquitecto Chueca Goitia, el edificio es, y pongo entre comillas, el templo de la ciencia soñado por un arquitecto del siglo de las luces. Hemos terminado con nuestra parte del temario y gracias por haber dedicado una parte de vuestro tiempo a escucharnos, y nos vemos en nuestro próximo capítulo, la escultura neoclásica.